Capítulo 1. El comienzo. Viajero, tu sistema ha llegado. Felicitaciones por obtener el sistema de rastreo invencible. Chen Chen estaba un poco aburrido sentado en la entrada de Stone Village. Justo cuando se sentía deprimido, una voz de repente sonó en su mente. Al escuchar esta voz, Chen Chen se sintió energizado e inmediatamente saltó de la roca en el frente de la aldea. ¿Sistema? ¿Un complemento tardío? El sistema de seguimiento actual es de nivel 1, y el anfitrión puede rastrear cualquier cosa dentro de 10 metros. Cuando la voz en su mente continuó hablando, Chen Chen estaba tan conmovido que podría haber llorado. Llevaba 16 años en este mundo. Originalmente pensó que era una era histórica determinada, pero cuando tenía 2 años, vio a alguien volando en el cielo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que este era un mundo de hadas. Como resultado, la historia en la que se había especializado era inútil y no podía hacerse famoso escribiendo poesía. Él no sabía muy bien de física y química en ese entonces, por lo que tampoco podía hacer nada con la ciencia y la tecnología. La única forma en que consiguió una segunda mirada de ella, la vecina de al lado, fue cuando llevaba la contabilidad. Inesperadamente, hoy, el complemento finalmente había llegado. No le importaba el rastreo o lo que sea, mientras fuera un sistema. No había hecho nada durante más de 10 años. A estas alturas, no le importaba lo que era. Una persona debe estar agradecida. Fue genial tener un sistema. Cualquier cosa dentro de 10 metros, ¿hay un límite en la cantidad de veces que se puede usar? Chen Chen preguntó en su mente. No hay límite para el número de usos permitidos. El sistema activará tareas ocultas para el anfitrión, actualizará los logros ocultos y ocasionalmente recompensará al anfitrión, así que trabaje duro. Entonces, la voz en su mente desapareció. Chen Chen reflexionó sobre esto durante mucho tiempo. Miró la entrada del pueblo yermo, de repente sintiéndose un poco impotente. La totalidad de Stone Village eran agricultores arrendatarios. Todos eran pobres, entonces, ¿qué podría rastrear? La esposa del jefe de la aldea parecía tener una valiosa pieza de joyería, pero iba a robarla después de rastrearla. Había una buena posibilidad de que lo mataran a golpes si lo hacía. Pero no tenía prisa. Dado que era un sistema, debe tener sus propósitos. Tuvo que desarrollarlo lentamente. Su principal prioridad por ahora era irse a casa, para poder experimentar con el sistema en paz. Decidiéndose a hacer esto, Chen Chen caminó rápidamente hacia su casa. Su familia era ordinaria en Stone Village, y sus padres eran agricultores arrendatarios. Aunque no eran ricos, su familia era armoniosa y podía considerarse feliz. Cuando regresó a casa, sus padres todavía estaban cultivando afuera y aún no estaban en casa. Silenciosamente en su mente, Chen Chen dijo, haz un seguimiento del dinero en casa. En el gabinete, a 3 metros de distancia, hay 120 monedas. Aquí era donde su familia guardaba su dinero. Chen Chen lo sabía bien y sus padres no se lo ocultaron. Debajo de la cama, a 4 metros de distancia, hay 40 monedas. ¿Qué? Chen Chen no sabía nada de este dinero. Fue en la habitación de sus padres, a solo 4 metros de distancia. ¿Podría ser el dinero privado oculto de su padre? Chen Chen lo pensó detenidamente y concluyó que era realmente posible, por lo que inmediatamente caminó hacia la habitación contigua y miró debajo de la cama. Después de buscar un rato, encontró una pequeña bolsa de tela con 40 monedas. Ciertamente, hay dinero. Chen Chen pensó para sí mismo, luego devolvió la bolsa de tela a su lugar original. Más indicaciones continuaron llegando a su mente. Avanza 5 pasos y cava 10 centímetros bajo tierra. Hay una moneda de cobre oxidada. Al escuchar este recordatorio, Chen Chen sacó con entusiasmo una pequeña pala y comenzó a cavar. No le tomó mucho tiempo encontrar una moneda de cobre oxidada. Después de pensar durante mucho tiempo, recordó vagamente que había perdido una moneda así cuando era niño. Era el dinero de su regalo de Año Nuevo, y había estado molesto durante mucho tiempo. Como tengo este sistema, tal vez podría ir al condado a buscar dinero para ganarme la vida. Chen Chen no pudo evitar pensar, pero quería abofetearse inmediatamente después de que naciera esta idea. Como un viajero del tiempo con un sistema, ¿cómo podría ser tan patético? Esto sería una vergüenza para sus predecesores que viajaban en el tiempo. En este momento, una voz sonó desde el sistema en su mente. Logro completado. Usar el sistema por primera vez. Recompensa obtenida. La oportunidad de rastrear cualquier cosa dentro del condado de Sichuan. Al escuchar este recordatorio, Chen Chen no pudo evitar pensar en recoger dinero una vez más. ¿Todo el condado de Sichuan debe tener mucho dinero perdido? ¡No!
¿Cómo podría querer recoger dinero? He venido a este mundo de hadas. Por supuesto que necesito encontrar una manera de cultivar la inmortalidad. Chen Chen se asentó y no aprovechó esta oportunidad de inmediato. ¿Quién sabía cuándo sería capaz de rastrear un área tan grande de nuevo? Fue una buena oportunidad. No quería desperdiciarlo. Tendría que esperar hasta estar completamente familiarizado con el sistema antes de usarlo. Y debe usarse para cultivar la inmortalidad. En este mundo de hadas, un gran puño era la última palabra, y aquellos que eran inmortales tenían los puños más grandes. Sin embargo, el número de inmortales era muy pequeño. En el condado de Sichuan, solo el magistrado del condado puede tener algún nivel de cultivo. Los terratenientes, etc. Eran, a lo sumo, personas comunes que tenían un poco de habilidad. En el pasado, Chen Chen no tuvo nada que ver con el cultivo de la inmortalidad. Para la gente común como él, serían bastante afortunados si vieran un hada voladora, aunque sea una vez en sus vidas. Era tan probable como ver un ovni en su vida pasada. Ahora que tenía un sistema, Chen Chen quería subir a la cima de este mundo, por supuesto. No había sido fácil para sus padres criarlo todos estos años. Ahora que había activado el modo protagonista, era hora de pagarles. Ya no podían ser arrendatarios. Era más rentable recoger dinero del suelo que ser arrendatario. Chen Chen continuó experimentando con el sistema mientras pensaba estos pensamientos aleatorios. Busca un hada y muéstramelo. No hay tal criatura dentro de los 10 metros. Busca una belleza y muéstramela. No hay tal criatura dentro de los 10 metros. ¿Es posible rastrear algo más que sea valioso? Avanza 6 metros, gira 3 metros, baja la cabeza y verás algo valioso. Chen Chen se sorprendió un poco cuando escuchó la voz del sistema. Solo había estado preguntando como una broma, pero en realidad había algo. Su familia era pobre, con solo unas 100 monedas en ahorros. Entonces, ¿dónde estaba el objeto valioso? Decidiendo no pensar más en eso, Chen Chen siguió rápidamente las indicaciones del sistema y encontró el lugar. Era la pocilga de su familia. El gran cerdo negro en la pocilga estaba un poco cansado y durmiendo. Y debajo de sus pies, no había nada más que un montón de estiércol. Sistema, me estás engañando. ¿Crees que la mierda es valiosa? Las heces de un cerdo mutado, una vez consumidas después de una enfermedad, pueden aumentar la esperanza de vida durante 3 meses. Chen Chen se quedó completamente sin palabras cuando escuchó esta información del sistema. Inesperadamente, Laoi, el cerdo que vive en su propia casa, estaba un poco mutado. Simplemente por casualidad, también produjo heces que podrían aumentar la esperanza de vida. Chen Chen tuvo que admitir, las cosas que aumentaban la longevidad eran realmente valiosas. Pero no podía comer heces. Solo tenía 16 años y no necesitaba tanto tiempo de vida, tampoco podía vender las heces. No podía exactamente sostener un trozo de heces y decirles a los demás: hermano, déjame mostrarte un tesoro. Mira, esto es un montón de mierda mutante. Si lo comieras, podrías vivir 3 meses más. Chen Chen estaba dispuesto a apostar que si hacía esto, otros lo matarían a golpes. Así que este montón de heces, feo por fuera, pero extraordinario por dentro, estaba destinado a ser enterrado. Chen Chen suspiró por dentro. Probablemente había muchos tesoros similares en este mundo, pero su apariencia ordinaria ocultaba sus verdaderos poderes, haciéndolos inútiles desde su nacimiento hasta su destrucción. Si fueras un pedazo de hierba, podría apretar los dientes y comerte. Pero ustedes son heces, así que simplemente no puedo hacerlo. Chen Chen negó con la cabeza, ignoró la pila de heces y comenzó a experimentar con las otras funciones del sistema. Antes de darse cuenta, el sol se había puesto gradualmente y ahora era de noche. Los arrendatarios regresaron a casa con sus herramientas agrícolas. Sistema, encuéntrame a la persona más guapa dentro de 10 metros. Anfitrión, por favor, mírese en el espejo. Al escuchar la respuesta del sistema, Chen Chen se miró en el pequeño espejo de bronce de su casa y se sintió bastante satisfecho. Después de mirarse en el espejo, la expresión de Chen Chen cambió. Había estado tan ocupado hoy probando el sistema que se había olvidado de cocinar para sus padres. Justo cuando estaba a punto de lavar ansiosamente el arroz, su padre, Chen Shan, y su madre, Qin Rou, llegaron a casa. Papá, mamá, olvidé cocinar hoy, reveló Chen Chen, un poco avergonzado al ver las caras cansadas de sus padres. Tan pronto como dijo esto, una fuerte voz de repente salió de fuera de la casa y no les dio a sus padres la oportunidad de responder. Está bien, puedes comer en la casa de tu tía hoy.
La voz procedía de una tía corpulenta que acababa de entrar en la habitación. Esta tía era su vecina, la mamá de ella. Chen Chen la llamó tía Lee. Chen Shan y Qin Rou suspiraron cuando escucharon las palabras. Realmente no estaban de humor para comer hoy. La temporada de cosecha se acercaba rápidamente, pero el dique aguas arriba tenía un problema. Todos los campos de Stone Village se habían inundado, por lo que no quedaba casi nada para la cosecha de este año. ¿Cómo iba a pagar Stone Village la renta de la tierra? No pagar la renta de la tierra en estos días era un gran problema. El castigo más leve era una golpiza, ser expulsado de la finca y convertido en refugiado. El peor castigo significaba que tenías que vender a tus hijos, ser exiliado por miles de kilómetros y nunca poder vivir en paz. En ese momento, Chen Shan habló de repente. Pequeño Chen, ¿por qué no te casas con ella? ¿Eh? Chen Chen se sorprendió cuando escuchó esto. Ella solo tenía 14 años. Aunque era bastante común casarse a esa edad en este mundo, ¿cómo podía él, un buen joven con educación socialista, aceptar tal cosa? Además, desde que era joven, ninguno de los dos tenía nada en común, entonces, ¿por qué casarse si no había un amor romántico presente? Ella asomó la cabeza por detrás de la tía Lee, con expresión tímida. La hija del granjero arrendatario no era bonita. Tenía una piel bronceada de aspecto saludable y una constitución más delgada. Al ver la expresión de ella, Chen Chen tuvo una idea. ¿La chica estaba enamorada de él? ¿Se lo había mencionado a la tía Lee? De hecho, su temperamento era muy sobresaliente en este pequeño pueblo, por lo que sería normal estar enamorado de él, pero, sistema, ¿quién me ama en un radio de 10 metros? Después de experimentar un poco con el sistema, Chen Chen pudo hacer esta pregunta inconscientemente en su corazón. Hay 3 objetivos. El corazón de Chen Chen dio un vuelco al escuchar la respuesta del sistema. Como era de esperar, ella estaba enamorada de él. 2 de los 3 objetivos deben ser sus padres. No había padres que no tuvieran amor por sus hijos. En cuanto al otro, ¿quién más podría ser sino ella? ¿O podría ser la tía Lee? Ser demasiado sobresaliente fue de hecho un error, Chen Chen murmuró para sí mismo, pensando en cómo rechazar este enamoramiento que no estaba destinado a ser. En ese momento, el sistema comenzó a localizar los objetivos. 2 objetivos están directamente frente a ti. En cuanto al otro objetivo, camine 2 metros hacia adelante, luego gire a la izquierda 5 metros. Al escuchar este mensaje, Chen Chen se quedó atónito. Por supuesto, sus padres estaban frente a él, pero la ubicación del otro objetivo no coincidía con la ubicación de ella. Siguiendo inconscientemente las indicaciones del sistema, Chen Chen llegó de nuevo a la pocilga y se paró frente a la pila de mierda de cerdo. Miró a Lao Ei, que estaba en la pocilga, mientras Lao Ei le devolvía la mirada. El hombre y el cerdo se miraron con los ojos muy abiertos. En este momento, Chen Chen tenía sentimientos encontrados en su corazón. Lao Ei, el cerdo, realmente lo amaba. Fue tan conmovedor. Por alguna razón, de repente sintió que Lao Ei, el cerdo negro, se había vuelto amable y atractivo, con una bondad presente en sus ojos. Lao Ei, no te cuidé durante tantos años por nada. No puedo creer que seas un pequeño humano ahora. No es de extrañar que puedas producir una mierda tan extraordinaria, dijo Chen Chen en voz baja, caminando hacia Lao Ei y acariciando su cabeza. Tararear, Lao Ei gruñó 2 veces, cerró los ojos y frotó la mano de Chen Chen varias veces, su expresión mostraba disfrute. Chen Chen sonrió cuando vio esto. Su familia había criado a este cerdo durante casi 10 años. Era normal que se sintiera conectado con él. Pero si a ella no le gustaba, ¿por qué su padre habló de que se casara con ella? Pensando en esto, entró de nuevo en la casa. En el interior, sus padres estaban hablando con la tía Lee. Cuando mi familia no puede pagar el alquiler de la tierra, aún podemos entregar un cerdo para ayudar a deducir el pago. Pero tu familia, su madre, Qin Rou, miró a ella mientras hablaba. La tía Lee parecía a punto de llorar. El propietario de Stone Village no fue muy benévolo. Si la tía Lee no podía pagar el alquiler de la tierra, lo más probable es que se llevaran a ella y la vendieran a un burdel. Era viuda y no tenía mucho poder. No había sido fácil criar a ella sola durante tantos años. Si vendían a ella, no sobreviviría mucho más. Fuera de la habitación, Chen Chen ya había adivinado la mayor parte del asunto. Obviamente, hubo un problema con los campos de Stone Village y no pudieron pagar la renta de la tierra este año. A sus padres les preocupaba que secuestraran a ella y la vendieran a un burdel, por lo que le ofrecieron casarlo con ella. El padre de ella había sido amable con su familia en el pasado, por lo que la decisión de sus padres era comprensible.
En este mundo, los inquilinos ordinarios nunca podían abandonar el pueblo, y sus únicos compañeros de matrimonio potenciales eran los pocos compañeros del pueblo. Era muy probable que sus padres hubieran planeado originalmente que él se casara con ella de todos modos. Si hubiera sido antes, Chen Chen probablemente habría aceptado su destino. Sin embargo, ahora era una persona mejorada por el sistema que se volvería inmortal tarde o temprano. ¿Necesitaba comprometerse en matrimonio para resolver los problemas de otra persona? No sería justo para su estatus. Pensando en esto, entró directamente a la casa y dijo: «Papá, mamá, ¿hay algún problema con la renta del terreno? ¿No tenemos todavía 3 días antes de que venza? En 3 días recaudaré el dinero necesario para el alquiler. Yo puedo hacerlo. La renta de la tierra es más de 1000 monedas, ¿cómo puedes?» Kinrow dejó de hablar. Chen Chen agitó la mano y dijo: «Mamá, ¿recuerdas al contador de la farmacia Effen, en el condado? Dijo que tengo talento para los números y me quería como aprendiz. Iré a buscarlo, tal vez pueda adelantar algo de pago. Pero, sin peros, ahora tengo 16 años. Ya no puedo estar en casa todo el día. Además, Lao Ei es un buen cerdo, no lo vendan». Chen Chen dijo con una sonrisa, corriendo directamente hacia la entrada del pueblo. Stone Village estaba a solo 10 millas del condado, por lo que probablemente estaría allí cuando oscureciera. Pequeño Chen. Quizás ir mañana. No es seguro por la noche. Sus padres gritaron con preocupación detrás de él. Está bien. Chen Chen gritó, acelerando el paso. Le resultaba más fácil hacer las cosas de noche. En cuanto a la seguridad, ¿de qué había que preocuparse? Estaba arruinado. ¿Por qué alguien querría robarle? 10 millas de camino no eran nada para Chen Chen, quien nació en un pueblo. Después de aproximadamente una hora, había llegado a la ciudad del condado de Sichuan. El condado de Sichuan no era grande, ni siquiera tenía murallas. Por la noche, salvo algunos locales de ocio, el resto del lugar quedó sumido en la oscuridad. ¿Hay algo valioso por aquí? Chen Chen apareció en locales de entretenimiento con grandes flujos de personas, utilizando continuamente el sistema de seguimiento. No estaba planeando ir a lugares como los refugios de mendigos. Probablemente ni siquiera encontraría una pulga gorda en esos lugares. Nada dentro de 10 metros. ¿Hay algo valioso por aquí? 5 metros más adelante, hay un colgante de jade perdido en la curva. Ganó un colgante de jade perdido +1. ¿Hay algo valioso por aquí? 3 metros más adelante, en la costura de la carretera, hay una moneda de cobre. 2 metros más adelante, junto al muro, hay unas piezas de plata perdidas. 5 metros más adelante, hay una horquilla de perla caída. En los arbustos de adelante, hay hierba mutada. Esa noche, Chen Chen se movió durante varias horas. Antes del amanecer, llevaba otra bolsa encima. Estaba lleno de todo tipo de cosas, con un valor total de quizás más de 100 taeles. Entre ellos había más de 20 fragmentos de plata. En comparación con los 20 taeles, las monedas de cobre eran casi insignificantes. En el condado de Sichuan, un tael equivalía a 1000 centavos. En otras palabras, la cantidad de plata que había recogido esa noche era suficiente para pagar el alquiler de la granja de unas 20 familias. La capital del condado es realmente rica. Las cosas que simplemente dejan caer son suficientes para pagar una gran cantidad de cosas para los aldeanos, pensó Chen Chen para sí mismo. Al mismo tiempo, se alegró de no estar en el mundo que usaba el escaneo de códigos QR para pagos. De lo contrario, nunca encontraría dinero. Pero la recolección de dinero también es una transacción única, me temo que estas cosas perdidas solo se acumularon durante muchos años en el condado de Sichuan. Mientras sacudía la cabeza, Chen Chen caminó hacia Stone Village. En ese momento, realmente tenía miedo de que le robaran. Sin embargo, Chen Chen solo estaba pensando demasiado. Aunque llevaba muchos artículos valiosos, la forma en que vestía no se parecía en lo más mínimo a la de los ricos. Por lo tanto, a pesar de que se había cruzado con muchas personas en su camino a Stone Village, casi nadie lo miró por segunda vez. Esto le hizo pensar en el pedazo de estiércol que estaba enterrado. Bah. ¿En qué diablos estoy pensando? No tengo nada que ver con el estiércol. Chen Chen se maldijo por dentro. Al regresar a casa, resultó que sus padres no estaban en casa en ese momento. Por lo general, se habrían ido a la agricultura en este momento. Sin embargo, las tierras de cultivo se habían inundado en este momento, entonces, ¿para qué salieron? Sin pensarlo mucho, Chen Chen escondió los artículos como el colgante de jade y la horquilla, y sacó el dinero en efectivo, guardándolos en una bolsa.
Cuando terminó con eso, salió de la casa y fue a la puerta de la tía Lee. Hería. ¿Está la tía Lee en casa? ¿Dónde están mis padres? Hermano Chen, han sido convocados a la casa del jefe de la aldea para algunas discusiones, respondió la tímida voz de Erya desde el interior de la casa. Al escuchar eso, Chen Chen regresó a casa y esperó en silencio. Incluso aprovechó la oportunidad para alimentar a Lao Ei. Lao Ei se olió la mano como siempre lo hacía e hizo algunos pequeños ruidos. Chen Chen sonrió al ver esto y luego dijo, este cerdo cada vez comprende mejor a los humanos, pero es una pena que solo seas un cerdo. No puedes seguirme para ir al cultivo de la inmortalidad. Después de todo, no puedo ir a una pelea montando un cerdo cuando mis oponentes están montando dragones, ¿o sí? Eso no se verá nada bien. ¿Qué dices? Gruñir. Gruñir. Lao Ei chilló de insatisfacción mientras comía la comida para cerdos. Chen Chen no estaba seguro de lo que estaba tratando de expresar. Justo en ese momento, un gran grupo de personas llegó a la entrada del pueblo, como si fueran una ola de inundación. Chen Chen vio a sus padres a primera vista, pero sus rostros no se veían bien. Solo cuando el grupo de personas se acercó, Chen Chen notó a un joven con ropa cara detrás de ellos. El joven tenía un lunar negro en la mejilla y lucía una mirada de arrogancia, a solo un paso de tener la palabra villano escrita en todo su rostro. Detrás de él había unos 7 u 8 compinches. Todos los compinches tenían palos largos en sus manos, las miradas en sus rostros eran extremadamente feroces. Todavía quedan 3 días para el pago del alquiler, entonces, ¿por qué está aquí hoy? Chen Chen murmuró. Conocía al joven. Era el hijo mayor de una de las 3 grandes familias de la capital del condado, conocida como Wang Feng. Las tierras de cultivo donde cultivaban los aldeanos de Stone Village eran propiedad de la familia Wang. En este mundo, hubo innumerables dinastías. La dinastía en la que se encontraba Chen Chen se denominó Granjin, con 36 estados bajo su jurisdicción. Cada estado tenía 12 ciudades más, y el condado de Sichuan era un condado bajo la jurisdicción de la ciudad de Feiyun del estado de Ji. Ser una de las grandes familias de un condado no era gran cosa en la dinastía, pero eran una familia prestigiosa en este condado, algo con lo que los campesinos como ellos no podían compararse. Incluso si las 3 grandes familias asesinaran a algunas personas en medio de su ira, solo tendrían que pagar algunas multas como máximo. Joven Lord Wang, ciertamente pagaremos el alquiler de la granja a tiempo dentro de 3 días. No tenías que venir aquí en persona, el anciano jefe de la aldea siguió a Wang Feng, con una mirada de sumisión en su rostro, suplicándole como un perro. Wang Feng no se molestó. Riendo, dijo, jaja. ¿Con qué van a pagar ustedes, bárbaros, la renta de la finca? Nada más que vender esto y aquello. Ya que vas a vender tus cosas de todos modos, miraré alrededor y veré si hay algo que necesite. Eso debería estar bien, ¿verdad? Está bien, el anciano jefe de la aldea asintió con torpeza, sin dejar de seguirle los talones. ¿Quién es el dueño de estos pollos? Llévate un poco a casa y prepárale sopa de pollo a mi mamá. Mientras caminaba, Wang Feng de repente señaló el gallinero de alguien. Al escuchar su orden, un compañero detrás de él caminó inmediatamente hacia él y cargó todo el gallinero sobre su espalda. Señor Wang, ¿cuánto pueden pagar estos pollos? Preguntó el jefe de la aldea con cautela. Solo el interés. ¿Cuánto pueden costar unos cuantos malditos pollos? ¿Por qué? ¿Estás en desacuerdo? Wang Feng lanzó una mirada al jefe de la aldea, los matones detrás de él blandían los palos en sus manos. No lo hago. El jefe de la aldea se secó el sudor frío de la frente. ¿Cómo se atrevía a estar en desacuerdo en este punto? Si lo hacía, el palo encontraría la manera de llegar a su cara. Ahora era solo una bolsa de huesos viejos. ¿Cómo sería capaz de soportarlo? En cuanto al dueño de las gallinas, se mantuvo callado a pesar de su enfado. Chen Chen no habló cuando vio que esto ocurría, pero tenía la sensación de que Wang Feng estaba buscando algo deliberadamente. ¿Podría estar buscando mujeres bonitas? Pero, ¿qué mujeres bonitas tendría este maldito pueblo? Por lo que Chen Chen podía ver, la tía Lee y sus padres no se preocupaban por nada. Con el aspecto de ella, nadie la querría. Justo en ese momento, los ojos de Wang Feng se iluminaron e hizo un gesto con la boca a uno de sus compañeros. El compañero lo entendió de inmediato. Corrió directamente a una casa, y no mucho después, arrastró a una niña pequeña con trenzas, que parecía tener unos 10 años. ¿Qué están haciendo ustedes? El pequeño dúo solo tiene 9 años.
Un hombre de mediana edad con una pierna lisiada salió de la multitud y se apresuró a detenerlos, intentando recuperar a la niña, pero pronto se derrumbó en el suelo cuando un matón detrás de Wang Feng lo golpeó con su bastón. Es su bendición que nuestro señor la elija. ¿Por qué diablos estás gritando? El matón maldijo ferozmente, haciendo que los rostros de todos los aldeanos se pusieran pálidos. Incluso los ojos de Chen Chen estaban llenos de disgusto.